Hola, mi nombre es Gabriela Juárez Pérez y voy a platicar acerca del diseño curricular en la educación superior en México, Colombia e Irlanda en el caso específico de la licenciatura en idiomas. Elegí esta licenciatura porque siempre he estado en el área de idiomas y bueno, yo estudié una licenciatura en idiomas y me interesó conocer los diseños curriculares de la misma carrera en otros países. Decidí comparar a México con Colombia y con Irlanda. Elegí Colombia porque quería un país hispanohablante de preferencia en Latinoamérica y quería un país angloparlante o anglófono y el plan de estudios de Irlanda fue el que me pareció más interesante. En México hay muchas universidades que ofrecen esta licenciatura, tan solo aquí en Morelia hay 5 universidades que la tienen. Y bueno, la labor de licenciado en idiomas no es tan reconocida aún en el país. En los rankings nacionales está entre las peores pagadas, pero creo que en el contexto tan globalizado en México es muy importante empezar a prestar un poco más de atención a este tipo de licenciaturas. Eh, en algunos mapas curriculares en las universidades en México, el enfoque de la licenciatura en idiomas es más hacia la docencia, en otros es más hacia la traducción y la interpretación. Y de los que estuve revisando, decidí comparar el mapa curricular del Instituto Anglo Educativo, que fue la universidad en la que yo tomé la licenciatura. Elegí el Anglo porque es pionero en la incorporación de la licenciatura en idiomas en el país, tiene una trayectoria ya más de 50 años y han tenido muchas actualizaciones a lo largo de los años en su plan de estudios y bueno, vamos a comparar este plan. El perfil de egreso de una licenciatura nos muestra qué competencias tendrá el alumno al concluir sus estudios. En los perfiles de egreso de las 3 licenciaturas en idiomas encuentro que lo único que comparten los 3 países es lo que se refiere al alto nivel y comunicación efectiva en las lenguas extranjeras. Las cosas que comparten entre ellos vienen marcadas por colores. Hay algunas que solo comparten México y Colombia, como el área de la investigación, que como podremos ver en el mapa curricular, en Colombia le dan un poco más de peso a esta parte. En el perfil de egreso de Colombia también se hace énfasis en la ética y moral del licenciado en idiomas. Esto es muy importante mencionarlo porque a veces damos por sentado que los egresados de cualquier licenciatura en el mundo deben tener ética profesional, pero la realidad es que aún nos falta un largo camino para lograr esto. Observando el perfil de egreso de Irlanda, se menciona algo que generalmente también se da por sentado, que es la competencia de trabajo en equipo. En México, esta competencia se desarrolla desde antes del nivel superior. Sin embargo, considero que es importante recalcar y desarrollar esta competencia también en el nivel superior porque es lo más próximo a la vida laboral. En el perfil de egreso de Irlanda se observa también una competencia que no viene en los otros 2 perfiles de egreso, que es la competencia intercultural y la sensibilidad cultural. El estudio de una lengua debería ir siempre acompañado de la riqueza cultural, por lo que considero que es muy importante resaltar esta parte. En los planes de estudio de las 3 licenciaturas hay algunas materias en común. En el anglo educativo el programa tiene 11 cuatrimestres. Del cuatrimestre 1 al 5, el tronco común incluye el estudio intensivo de las lenguas de inglés y francés. Al finalizar el quinto trimestre, el alumno ya debe tener un nivel B2 en ambas lenguas. En este cuatrimestre hay 2 materias que no estaban en el plan de estudios anterior, que fue el que me tocó estudiar a mí, que son iniciación a la docencia e iniciación a la traducción. Creo que esto es muy importante porque permite que el alumno pueda tener como una probadita de ambas especializaciones para que en el sexto cuatrimestre ya tome una decisión mucho más consciente de cuál especialización es la que más le gusta. Hay algunas materias que comparten a partir de sexto que también se estudian en Irlanda y Colombia, como lingüística, terminología, pragmática, etcétera. Llevan una materia de ética profesional que, insisto, debería ser reforzada e incluida en el perfil de egreso como una competencia. México tiene un nivel altísimo en corrupción en todos los niveles y en todos los sectores, por lo que desarrollar esta competencia agregaría valor al desarrollo del país. Es interesante ver que la materia que incluyen de situación sociopolítica mundial en México se lleva al final, pero en Colombia se lleva desde el primer semestre. Esta materia no estaba incluida tampoco en el plan de estudios anterior, por lo que es importante recalcarla. Y bueno, pueden ver que las especializaciones de traducción e interpretación y la de docencia ya son muy completas, abarcan traducción especializada como traducción legal, financiera, etcétera. En el plan de estudios de Colombia
se observa que también comienzan con el estudio de ambos idiomas, pero ya van incluyendo algunas materias de educación y pedagogía, además de materias como fonología, fonética, pragmática, lingüística, que están en México también. Colombia tiene una materia de constitución política. Creo que es interesante y podría ser de utilidad si se llevara en México, porque algunos egresados de la licenciatura en idiomas tal vez se dediquen a la traducción legal y comercial. Entonces es importante que conozcan derechos y obligaciones en caso de que se vayan por esta rama o que quieran ser peritos traductores. En Colombia también tienen algunas materias de investigación. Creo que es parte fundamental para el desarrollo de un país el tener más investigación en todas las carreras, ¿no? No nada más en la licenciatura en idiomas, por lo que sería genial si se pudiera incluir. Ahora, el plan de estudios en Irlanda es muy diferente al de los países latinos, porque aquí se presentan, pues se estudia igual dos lenguas extranjeras en el primer año, tienen opción a estudiar una tercera en un nivel más básico, porque bueno, la dedicación es primero en en los idiomas principales. Ven algunas materias de traducción, de lingüística, de tecnologías para el aprendizaje de lenguas desde el primer año y hacen un poco lo mismo, pero bueno, en las materias seriadas para el segundo año. Sin embargo, creo que lo más interesante del programa es que en el tercer año deben tener una experiencia en el extranjero, ya sea estudiando o trabajando como asistentes de profesor en alguna institución asociada a su escuela. Esta experiencia en el extranjero enriquece muchísimo al estudiante porque le permite precisamente el desarrollo de esta competencia de la que hablábamos en el perfil de egreso, que es la competencia intercultural y la sensibilidad cultural. ¿Cómo podríamos mejorar el diseño curricular en México? Creo que enriquecería mucho no tener áreas de especialización en la licenciatura para ampliar los campos laborales, incluir materias de docencia, interpretación y traducción para todos los alumnos puede ser más rico para ellos y más bien que sea en un posgrado donde ya decidan especializarse. Además de la docencia y la traducción e interpretación, podrían incluir más materias como investigación, pero también de administración o gestión empresarial internacional. Aunque la carrera es de humanidades, considero de vital importancia agregar materias de administración para aquellos licenciados en idiomas que deseen colaborar en un área de comercio internacional, aduanas, logística internacional, etc. También incluir una materia de educación financiera, aunque algunos licenciados en idiomas tal vez laboren en alguna empresa, hay muchos traductores, muchos docentes que trabajan freelance o independientes y es muy importante que conozcan cómo está el mercado para saber qué tarifas son las que aproximadamente se están manejando en México, la situación fiscal que más les conviene en Hacienda para la emisión de sus recibos de honorarios, etcétera. Creo que es algo también que debería existir, no nada más en esta licenciatura, sino en general en todas las licenciaturas, una materia de educación financiera. Y bueno, también creo que sería muy bueno incluir como un requisito de titulación o como parte del plan de estudios una experiencia en el extranjero. Existen muchas becas, muchas oportunidades en México para que los alumnos puedan ir a estudiar un semestre, un año, un verano, un invierno en el extranjero, que a veces se quedan desaprovechadas porque no hay difusión o porque uno piensa tal vez no me lo van a dar, ¿no? Entonces creo que estudiar una lengua siempre debe ir acompañado del estudio de la cultura y la mejor forma de hacerlo será viviendo la cultura y teniendo esta experiencia de primera mano. Creo que esto podría enriquecer muchísimo el diseño curricular en México en la licenciatura en idiomas. Y bueno, creo que sí hay un avance en México porque las universidades van actualizando sus planes de estudio cada cierto tiempo para adaptarlos a las necesidades globales, necesidades económicas del país, ¿no? Y del entorno o de su misma comunidad. Sin embargo, creo que sí falta enriquecer un poco esta visión del perfil de egreso para tener licenciados en idiomas mejor capacitados, mejor preparados y sobre todo que sean mucho más competitivos a nivel global. Pienso que el diseño curricular de la licenciatura sí puede mejorar todavía, sobre todo si incluimos estas materias de administración, estas materias de finanzas, de economía, y si se propone una visión mucho más global, que no nada más nos enfoquemos a la docencia o a la traducción o la interpretación, sino que tenga un campo laboral mucho más amplio, ¿no? Porque
Hay alumnos que terminan su licenciatura, tomaron la especialización en traducción e interpretación, pero se quedan viviendo en su comunidad aquí en Morelia o en otras ciudades de otros estados, donde a lo mejor no hay tantas empresas que requieran traductores o que requieran intérpretes, pero como no tienen esta formación en docencia, empiezan a dar clase, pero realmente no tienen la experiencia o los conocimientos necesarios para hacerlo, y al revés, ¿no? También eso pasa. Y sobre todo creo que agregar una experiencia en el extranjero puede ser enriquecedor al máximo para los alumnos, porque no solo pueden mejorar su dominio del idioma y tener un nivel mucho más alto, pero también el bagaje cultural que van a tener en la lengua extranjera va a ser más rico y les va a ayudar mucho para desarrollarse ya sea en la docencia o en la traducción o la interpretación o para la parte de gestión empresarial internacional o para trabajar en aduana.